del libro Libre Pensamiento, Reflexiones de Liber Cogitatio. Pero creo que en primer lugar me toca agradecer a la Universidad de Barcelona por acoger la presentación de este libro y muy especialmente al IL3. Para mí representa una gran ilusión, una ilusión muy especial, porque la Universidad de Barcelona y esta casa en particular siguen siendo mi casa. Ya estoy retirado, como muchos de los que estamos aquí estamos retirados, pero seguimos en activo. Y por consiguiente, que la presentación de este libro se haga en mi casa, en la Universidad de Barcelona, y especialmente en el Instituto de Formación Continua, en el IL3, un instituto que junto con el doctor Pont, que fue el primer director general, vimos nacer y pusimos las primeras piedras, y un instituto que en principio fue iniciativa del rector Tugores. Por consiguiente, ellos están en este momento como coautores de este libro que presentamos, pero a nivel particular a mí me produce una inmensa satisfacción y una inmensa alegría. Gracias por consiguiente a la institución, pero yo quiero agradecer de manera muy especial al director general, a Guillem Iñiguez, más que como director general, como amigo personal desde hace muchísimos años, que esté aquí con nosotros y que haya formado parte de la generosidad de ofrecernos el espacio. El libro reúne una serie de aportaciones, conferencias, colaboraciones que se han venido dando en el bienio 2022-2024 en el Club de Opinión Liber Cogitatio, que tiene su sede en Castell-Platja d'Aro y S'Agaró, pero que abarca todas las comarcas gironines. Un club dedicado a la reflexión, el análisis y el debate desde el libre pensamiento. Está compuesto por 21 plumas de 21 coautores intelectuales de primera magnitud, que cada uno ha trazado, ha burilado sus artículos desde una perspectiva diferente, abarcando diferentes campos, valga la redundancia, del libre pensamiento. En este momento nos acompañan en la mesa 4 ponentes en representación de los 25 coautores, a los cuales agradezco enormemente su participación. No son los únicos 4 coautores que hay 2 coautores más en la sala que agradezco también la participación de ellos. Pero iremos poco a poco. Lo importante es que el Club Liber Cogitatio trata de hacernos reflexionar desde la óptica del libre pensamiento o el pensamiento libre, que sostiene que las posiciones referentes al conocimiento que conduce a la verdad deben formarse sobre la base de la lógica, la razón y el empirismo, en lugar de una doctrina política, una concepción religiosa o un dogma. El libre pensamiento es, por tanto, una manera de pensar al margen de cualquier intención de manipulación, condicionamiento o adoctrinamiento. El primer ponente en intervenir será el doctor Juan Manuel del Pozo, profesor emérito de la Universidad de Génova, fue cofundador y director del Observatorio de Ética Aplicada de Acción Social, Psicoeducativa y Sociosanitaria.
se ha concentrado mucho en la investigación sobre Cicerón y es autor de varios tratados de filosofía. Ha sido conseller de Educación y Universidades en el Govern de Pasqual Maragall y actualmente forma parte del Consejo de Educación de la Generalitat de Cataluña. El profesor del Pozo expresó en una de las ponencias del club las reflexiones filosóficas acerca de la fraternidad. En su artículo describe y profundiza los diferentes ángulos desde el que podemos observar uno de los factores trascendentales del libre pensamiento, que es considerar al otro de una manera libre y empática, considerarlo desde la filosofía como una persona con la que me puedo llegar a entender. Entender y comprender al otro desde la discrepancia es uno de los factores esenciales que predica el pensamiento libre. Y sin más, porque el doctor del Pozo precisamente tiene un compromiso posterior y a lo mejor se tiene que ir antes de tiempo, le cedo la palabra a José Manuel. Todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Casio. Señoras y señores, estimados colegas coautores, especialmente esta tarde, lamento tener que abandonar el acto antes de que probablemente termine. No lo consideren, por favor, una descortesía, es que tenía otro compromiso unos cuartos de hora más tarde. La verdad es que hay que agradecer la iniciativa de Liber Cogitatio, primero por el nombre. Tiene gracia que se llame Liber Cogitatio, expresión latina, buscando las raíces de nuestra lengua, en una expresión muy noble que alude a esa capacidad que todos deseamos mantener hasta el fin de nuestra vida, si es posible, si la enfermedad no nos ataca gravemente o la muerte no se nos lleva antes de hora por un accidente. Es la capacidad de tener dominio sobre la propia vida a través del pensar. El atrévete a pensar de Kant, sapere aude, ten como principal norma de tu vida mantener siempre la autonomía, esa autonomía que solo es fruto del uso de una razón que procura, como dice él, vivir en el reino de los fines, aclarando cuáles son los fines propios de la existencia humana y permitiendo que cada humano tenga sus propios fines. Este planteamiento kantiano, que va asociado, por tanto, a la Ilustración, es un planteamiento filosóficamente profundo y es inspirador, seguro, de la iniciativa de Liber Cogitatio. Cuando el doctor Casio me encargó hablar de la fraternidad, la verdad es que me sentí motivado a hacerlo, aunque no hubiera sido uno de mis temas tradicionales, porque en filosofía sabéis que los temas posibles son infinitos. Tenemos el vicio de que, como dice alguien, tendemos a ser todólogos, que es equivalente a ser nadálogos. Es decir, se supone que debemos hablar de todo y no podemos hablar de nada casi. Sin embargo, nos atrevemos a entrar en diálogo con todos los que quieran escucharnos, porque pensamos que después de haber tenido una tradición al menos de 2.600, 2.700 años en Occidente de pensamiento filosófico, esto hay que hablarlo, hay que decirlo y hay que compartirlo. Bien, sobre la idea de fraternidad pende, digamos, una connotación que no es la más simpática posible. Digamos que es la hermana pequeña y probablemente pobre de los tres grandes ideales de la modernidad, del republicanismo: libertad, igualdad y fraternidad. Libertad e igualdad son hermanas, por suerte, muy queridas, muy públicamente apreciadas. La fraternidad parece que suena a una especie de consuelo menor. Dice, la han puesto ahí para que las otras dos tengan una compañía simpática, pero, sin embargo, pobrecita, no da mucho de sí. Y la verdad es que da más de sí de lo que parece. El hecho de que
el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que cumplió 75 años en diciembre reciente, por tanto todavía estamos en el 75 aniversario, dice literalmente: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Está la libertad y la igualdad, pero no está la fraternidad, dice alguien. Un momento, porque sigue: y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente. Es decir, que los redactores de este artículo tuvieron una gracia especial. Ponen a las dos hermanas guapas delante, pero después dicen: oigan, el deber está en la fraternidad. Es decir, le dan a la fraternidad una dimensión que es interesante. Otra cosa es que después, sobre este artículo, haya aplicaciones más o menos discutibles e incluso probablemente insuficientes. Pero ahí está. Aparece la fraternidad en tercer lugar, pero no en tercer lugar de deshonor, sino en tercer lugar de mayor honor. Porque si primero se enmienda como una especie de descripción positiva, libertad e igualdad, finalmente se cita la fraternidad como deber. Deben comportarse fraternalmente. Y yo diría que la fraternidad, que con este nombre suena un poco antigualla, y que alguien puede pensar que no es más que la fraternidad aquella de origen religioso que dice: como todos somos hijos de un mismo padre, por tanto todos somos hermanos, nada que decir, una idea, digamos, positiva. Ojalá la religión que ha predicado esto hubiera sido consecuente con ello, pero esa es otra historia. Esta idea de fraternidad en la modernidad consigue, yo creo, revestirse de dos dimensiones muy positivas. Una es la dimensión que podríamos llamar emancipatoria. Bueno, ¿y por qué la fraternidad tiene que ver con la emancipación? Pues mire usted, porque solo pueden ser hermanos respecto a un alguien superior, no digo si divino, humano, político, económico o tecnológico, es igual, pero para que haya hermandad no puede haber autoritarismo, no puede haber dictadura, porque si hay dictadura o hay alguna forma de autoritarismo, los que están debajo no son hermanos, son esclavos. Para que haya verdadera hermandad tiene que haber libertad entre los hermanos en relación entre ellos y respecto a hipotéticas autoridades de cualquier tipo. Por tanto, hay una dimensión interesante de la fraternidad que sería esta de la connotación que podríamos llamar emancipatoria. Y desde luego, y muy positivamente, la otra dimensión es la dimensión que tendemos a llamar asistencial, es decir, de ayuda a las personas para que tengan una vida buena, puedan compensar desigualdades, puedan desarrollar su vida de una forma, como decíamos antes, autónoma, buscando fines propios en libertad. Esa dimensión asistencial es la que da lugar a lo que llamamos, genéricamente hablando, estado de bienestar. En ese estado de bienestar es posible que nos consideremos más hermanos que en un estado donde el bienestar falte y donde haya graves desigualdades. Otro problema es que en la realidad de la historia concreta que estamos viviendo, y hemos tenido una repercusión electoral reciente en Estados Unidos, la acentuación de las desigualdades lleva a una situación de pérdida de la fraternidad también. Se ha subrayado mucho que en esa votación ha habido un componente de rabia, un componente de resentimiento que casa mal con la empatía que se supone que deben tener hermanos entre sí. Pero ese es un defecto de nuestro proceso histórico que espero que podamos corregir. Hay muchas cosas, por supuesto, que mejorar. Creo que, aún dejando por sentado que en una democracia el estado de bienestar va de suave, es decir, es casi un implícito necesario, todavía hay mucho que mejorar en el progreso, en esta fraternidad de mejora de la vida. Y yo diría que los grandes desafíos a la fraternidad de la política actual los concentraría en los siguientes puntos. En primer lugar, y precisamente hablando de este resultado electoral en Estados Unidos, unas nuevas políticas migratorias. Los lejanos también son hermanos, democráticamente hablando. En un cosmopolitismo moderno no hay humano que no sea hermano. Y desde luego la forma en que los estados estamos tratando a estos hermanos lejanos que vienen a nosotros motivados, movidos por necesidades gravísimas, no se les está tratando con un sentimiento de hermandad. Aquí las políticas democráticas que quieran ser democráticas tienen que mejorar mucho. Eso no quiere decir el buenismo infinito y la apertura de fronteras sin controles y el simpapelismo institucional, no.
Hay que hacer las cosas muy bien, sin duda, hay que ser prudentes, hay que ser, digamos, serios en los procesos de aceptación de la migración, pero no se puede ser, como se está siendo ahora, tan gravemente hostil a ese proceso. Segundo punto en que creo que la modernidad, la actualidad más que modernidad, debe mejorar su fraternidad, es en nuevas políticas de cooperación. Es una política muy hermana de la anterior, aunque, fijaos bien, con políticas de cooperación que se atrevan más a verdadera cooperación y no solo a lo que podríamos llamar caridad de domingo por la tarde, con políticas de cooperación probablemente la presión migratoria también disminuiría. Esas políticas se supone que deberían llevar a países en menos desarrollo, en vías de desarrollo, llevar una ayuda que les permitiera autonomía económica y laboral y social propia. También, y por desgracia también tenemos una señal muy reciente de la gravedad de la amenaza, nuevas políticas medioambientales. También somos hermanos respecto al planeta entendido físicamente. Este planeta que estamos agrediendo desde hacía mucho tiempo, con una irresponsabilidad muy grave en relación al aire que respiramos, a la temperatura que le estamos dando, a cómo maltratamos el mar y su riqueza infinita. Todo eso también apela a un sentimiento de fraternidad. Somos hermanos bajo un mismo clima, y en este mismo clima, hermanos, en este caso valencianos y algún murciano, andaluz, albaceteño, etcétera, han sufrido y están sufriendo gravísimamente. Y no solo aquí, sabemos que es en todo el planeta donde se producen grandes catástrofes. Pues bien, las políticas medioambientales también deben ser fraternalmente entendidas. Y finalmente, y mucho más de moda, por así decirlo, nuevas políticas de orientación ética y social del salto tecnológico. Estamos bajo esa nueva moda, que no es tan nueva porque tiene ya 70 y pico de años, desde que se inventó el nombre un grupo de investigación americano, eso que llaman inteligencia artificial, y la presencia, digamos, brutal que está teniendo y que puede tener más, teniendo en cuenta que la mano derecha del nuevo presidente americano es el señor Musk, propietario de fábricas que producen esto. Bien, ahí hay un peligro de descontrol grave. La inteligencia artificial por sí misma no es lesiva por sí misma. Es lesivo su abuso y sus aplicaciones indebidas. Y el control de eso debe formar parte también de un planteamiento que sea fraternal, en el sentido de que todo poder, toda tecnología nueva es siempre una fuente de poder. Y esa fuente de poder o se equilibra o, si no se equilibra, pasa a ser dictatorial y, por tanto, dejamos de ser hermanos los que estamos bajo ella. Pasamos a ser esclavos. Por tanto, hay ahí muchos terrenos todavía donde mejorar, además de los clásicos temas de la sociedad de bienestar, que no hay que repasar ahora mismo porque ya están en la mente de todos. Pero estos últimos que he citado creo que son propuestas para ir pensando y proponiendo políticamente y haciendo posible finalmente en la realidad. Y muchas gracias. Gracias, Manuel. Precisamente en una de las referencias que ha hecho el doctor Del Pozo respecto a las elecciones recientes en los Estados Unidos, hay algo en el que existe una coincidencia por desgracia grave. La Escuela de Comunicación de Palo Alto, Noam Chomsky y las distintas escuelas psicosociológicas en Estados Unidos y en Europa coinciden en determinar los mismos elementos que inciden sobre la desinformación, sobre la manipulación de la comunicación, para conseguir probablemente mantener ignorantes y en definitiva coartar la libertad de pensamiento a la mayoría de los ciudadanos, rompiendo con ese principio tan loable como es la fraternidad. La estrategia de distracción, el crear problemas para después crear soluciones, la estrategia de gradualidad, ir colando pequeñas cositas que no tienen casi importancia y las voy sumando, hasta conseguir
el objetivo desgraciado que desde un primer momento no hubiera sido aceptado. La estrategia de deferir, hacer aceptar una decisión impopular como dolorosamente necesaria porque no tenemos más remedio, porque ahora esto lo estamos haciendo, pero después ya será por un bien mejor, el bien del país, el bien general. Utilizar los aspectos emocionales, la patria, la familia, la frontera, la unidad, nosotros, para dominar por detrás con intereses probablemente malsanos o espurios, y en definitiva mantener al público en la ignorancia y en la mediocridad, hacer que el público sea incapaz de comprender los métodos utilizados por los cuales están siendo controlados. Reforzar la autoculpabilidad. En el fondo es que yo soy también culpable porque no participo, porque no hago, porque... Y todo eso va calando en el hacer de la gente al punto de que las personas terminan apartándose, separándose de las obligaciones sociales, de las obligaciones cívicas, de la responsabilidad que como ser humano tenemos en llegar al conocimiento y apartarnos de la ignorancia. Saber cómo podemos reforzar el crecimiento de nuestra personalidad para tener una sociedad mejor y más progresiva. Desde la óptica del pensamiento libre, y yo diría reparador, el profesor, el doctor Antonio Valdivia, nos propone desde un ángulo completamente diferente la circularidad que se replantea en el economismo consumista, para repensar de forma algo más justa e igualitaria un consumo responsable del medio ambiente. Intentando fomentar la conciencia, es una forma de incentivar el pensamiento libre en la operatividad consumista del día a día. Y esa responsabilidad es una práctica que nosotros podemos hacerla día a día, pero siendo conscientes de que ese pensamiento de lo que supone la economía circular lo hacemos también de forma libre y espontánea y no condicionada. En cualquier caso, doctor Valdivia, tienes la palabra. En primer lugar, quiero añadirme a expresar mi agradecimiento al IL3 y concretamente a su director general, Guillén Íñiguez, por cedernos este inmejorable espacio para hablar del libro que conjuntamente con mis colegas estamos presentando hoy aquí. Bueno, me toca hablar de economía circular. Recuerdo el día que Andrés me dijo, vamos a escribir un libro en el Club Liber Cogitatio sobre libre pensamiento, fraternidad, democracia, igualdad, y tú vas a hablar de economía. Digo, ¿y cómo vamos a ligar esto? Bueno, no sé, ya se te ocurrirá algo. Y curiosamente, tras elaborar el capítulo, surgen de forma natural toda una serie de criterios que enlazan a la economía circular, siempre y cuando en nuestro interior tengamos claros los conceptos de democracia, libertad, igualdad, fraternidad, ¿no? Para iniciar me gustaría contextualizar la economía circular no solo como un modelo económico, sino como una manifestación concreta de libre pensamiento, aplicado a la sostenibilidad y a la justicia social. En un mundo que aún opera en gran medida bajo el paradigma lineal de producir, consumir y desechar, la economía circular surge como un acto de libre pensamiento, un replanteamiento de los valores y sistemas que sostienen nuestras economías y sociedades. El libre pensamiento nos invita a desafiar ideas establecidas y a buscar alternativas que promuevan una relación más armónica entre los seres humanos y el entorno. La economía circular se alinea con este principio al cuestionar la lógica de lo desechable y al promover un sistema que considera los recursos no como elementos finitos para explotar, sino como elementos a conservar, regenerar y neutralizar. La economía circular no es una práctica que se pueda implementar en soledad. Requiere de una fraternidad práctica entre sectores, como ya nos
anunciaba el doctor del Pozo, ¿no? Países y comunidades, para poder crear un sistema verdaderamente regenerativo, necesitan acogerse a esta fraternidad, ¿no? Fraternidad que implica cooperación y corresponsabilidad. En una economía circular, las empresas, gobiernos y ciudadanos deben trabajar juntos para reducir residuos, fomentar el reciclaje y diseñar productos que duren más y se adapten a nuevas funciones cuando hayan cumplido su ciclo original, con el objetivo de generar el mínimo nivel de desechos posible. La fraternidad en este modelo económico también fomenta el apoyo a pequeñas y medianas empresas, a las cuales se les brinda la oportunidad de contribuir a un sistema productivo más sostenible y menos extractivo. En un sistema interconectado, cada individuo y cada organización tiene un papel que desempeñar y cada contribución, por pequeña que sea, ayuda a fortalecer una red de sostenibilidad colectiva, a pesar de que vienen vientos, por lo que se comentaba hace un rato con las elecciones en Estados Unidos, que parece que no van en esta dirección. Pero eso no quiere decir que esta dirección sea incorrecta, simplemente quiere decir que va a haber que luchar más por ella. La economía circular es en esencia un modelo que promueve la igualdad y la accesibilidad en el uso y distribución de los recursos. Es un sistema, en un sistema lineal, el acceso a los recursos naturales es limitado y suele beneficiar desproporcionadamente a aquellos que tienen el capital y la capacidad de explotar esos recursos. He oído hace un rato algo de Musk o algo así, ¿no? Generando así desigualdad económica y social. Por el contrario, en una economía circular, los recursos se regeneran y reutilizan, lo que permite un acceso más equitativo y justo. Este modelo contribuye a reducir las desigualdades, ya que todos, sin importar su nivel socioeconómico, pueden beneficiarse de una economía donde los productos tienen múltiples ciclos de vida y el consumo no necesita necesariamente explotación de nuevos recursos. Hoy en día ya hay teorías, lo que algunos economistas han dado en llamar la teoría del desacoplamiento. Además, al reducir la dependencia de recursos naturales vírgenes, la economía circular permite a los países en vías de desarrollo fortalecer sus economías sin la necesidad de agotar sus recursos. De esta manera, el modelo se convierte en un aliado para el desarrollo sostenible y la reducción de las desigualdades globales. También la economía circular, viéndola desde otro aspecto, fomenta la integración social, al incluir en el sistema económico a aquellos sectores que a menudo son marginados o excluidos en el modelo lineal. Este modelo valora la participación de todos los actores en el proceso de reutilización, reciclaje y rediseño de productos, y abre oportunidades para la creación de empleos en sectores como el reciclaje, la reparación y el diseño sostenible. Además, la economía circular integra a la comunidad en los procesos de decisión y planificación, promoviendo un modelo inclusivo y participativo. La participación de la comunidad en proyectos de reciclaje, compostaje y reutilización es fundamental para lograr los objetivos de la economía circular. De esta forma, se da voz y poder a las comunidades locales para construir un modelo económico que responda a sus propias necesidades y valores, acompañado, por ende, a que posiblemente la inmigración no tendría la fortaleza que hoy en día tiene, si estas comunidades pudiesen tener su vida resuelta en sus lugares de origen. Finalmente, no podemos hablar de economía circular sin referirnos a la democracia y la gobernanza participativa. La economía circular exige un sistema de gobernanza que sea transparente y que dé cabida a la participación ciudadana en las decisiones que afectan al uso y gestión de recursos. En un sistema democrático, el cambio hacia una economía circular debe ser un proceso inclusivo, donde las políticas públicas se diseñen y ejecuten de manera colaborativa, escuchando a las necesidades de los ciudadanos y fomentando la rendición de cuentas. Esto significa que las decisiones sobre cómo se gestionan los residuos, sobre cómo se promueve la reutilización y reciclaje y cómo se incentiva la producción responsable deben ser tomadas con el consenso de los diversos sectores sociales. Un ejemplo de cómo la economía circular promueve la democracia es la creación de economías locales y circulares donde los ciudadanos pueden participar activamente en la producción y consumo sostenible, apoyando a productores locales y generando un ciclo económico dentro de su propia comunidad. Esta descentralización no solo fortalece las economías locales, sino que también empodera a los ciudadanos, quienes se convierten en actores clave
de su propia economía. En conclusión, la economía circular va más allá de ser una simple estrategia económica. Es una forma de pensar y de actuar que se alinea con valores fundamentales de libre pensamiento, fraternidad, igualdad, integración y democracia. Al adoptar una economía circular, estamos promoviendo un modelo de desarrollo que respeta los límites del planeta y que considera la justicia social como un pilar fundamental. Nos ofrece un marco de referencia imprescindible para entender cómo la economía circular se inscribe en un proyecto de cambio profundo y positivo. La economía circular, al igual que todos los valores que hemos citado, nos desafía a repensar nuestra relación con el mundo, con los demás y con las generaciones futuras. Nos invita a ser parte de una economía que no solo busca beneficios financieros, sino que aspira a crear un futuro sostenible, inclusivo y justo para todos. Muchas gracias. Gracias, doctor Valdivia. El doctor Valdivia se ha referido de alguna manera a la justicia o aproximarnos a una actitud más justa que consiste en una igualdad, siempre y cuando entendamos por esta igualdad proporcional o geométrica, que consiste en dar a cada cual lo adecuado a su naturaleza y que Platón caracteriza en la República, no lo caracteriza en la República, pero sí en las leyes. Perdón. En el libro, el doctor John Francis Pond reflexiona desde la óptica del libre pensamiento cómo convendría plantearse desde la francmasonería para construir la paz y la justicia. El mundo está lleno de fronteras artificiales, de expropiaciones injustas, de menosprecios brutales, y no es fácil avanzar sobre los rescoldos en tantos mundos aniquilados. Baruch Spinoza nos sorprende muchas veces como con la voluntad no basta para hacernos cambiar. El cambio va ligado a la razón, al autoanálisis desde el pensamiento libre, pero ¿con eso conseguimos justicia? ¿Con eso conseguiremos la igualdad? Yo supongo que el doctor Pond, a quien me complace darle la palabra como primer director general de esta casa y con lo cual hemos compartido trayectoria académica durante varias décadas, doctor Pond, tenéis la palabra. Yo ya me temía, doctor Casio, y cuando has dicho primer algo, luego vendría décadas. Es casi una asociación inevitable. Señor director general del IED3, querido amigo Guillem, qué sensaciones hoy subiendo por la escalera y viendo cómo ha mejorado esta institución desde aquellos lejanos tiempos que ya compartimos. Y sobre todo alegrándome de la estabilidad que la Dirección General de Guillem Íñiguez ha dado al IL3. No necesitaba conectar el Google Maps para saber cómo llegar hasta aquí, porque durante 2 años venía todas las mañanas y volvía todas las noches, muchas veces después de cenar. Pero he querido hacer la prueba y he puesto en Google Maps IL3 y ha salido. No quisiera hacer sangre sobre esto, pero hubo algunos que quisieron borrar este nombre del mapa y se llegaron a cambiar los papeles de carta que entonces se usaban y luego hubo un cambio en el gobierno de la universidad y se recuperó la sensatez. Aunque solo fuera por las horas que estuvimos reunidos discutiendo si tenía que ser Institute for Lifelong Learning o Institute of Lifelong Learning, para llegar a la conclusión, que no dejó de ser polémica, de que tenía que ser Institute for Lifelong Learning, que contrastaba con la versión en castellano y en catalán, pero que era la más habitual
en inglés. Pues, aunque solo fuera por todas aquellas horas de día y sobre todo de noche que dedicamos a esta discusión, el mantenimiento del nombre, se añade a la ventaja de que la marca específica de formación continua de la Universidad de Barcelona es el nombre genérico de la formación continuada a lo largo de toda la vida en el mundo. Y, por tanto, de alguna manera, pues somos el Danone de la formación continua, o las Bambas, o estas marcas que han hecho nosotros nos apropiamos con ayuda de los especialistas en marketing y de las reflexiones filosóficas de este nombre. En esta sala es un honor compartir la mesa con los ilustres coponentes y en particular es un honor estar sentado a la izquierda de que fue rector de la Universidad de Barcelona, Juan Tugores, en una época en donde había muchas cosas que pensar y que construir, y que se pensaron y se construyeron, y hasta aquí hemos llegado. El libre pensamiento, el libre examen, tiene su momento de expansión cuando el monopolio católico sobre el pensamiento y la filosofía se rompe con Lutero hace más de 500 años. Esto es extraordinario, porque aunque hayan pasado 500 años, hay mucha gente que parece no haberse enterado todavía. De hecho, cuando se estrenó la película Lutero, yo la fui a ver en un cine de Girona y estábamos mi mujer y yo solos. Entonces hasta nos permitimos al final aplaudir, porque como no había nadie no se podían meter contigo. Lutero en España, Lutero en Alemania fue un éxito sin precedentes y en España fue un fracaso total. Duró unos días y desapareció. Claro que 500 y pico años después sigamos desinteresándonos de Lutero permite que un periodista por televisión comentando las elecciones norteamericanas dijera que el crecimiento de los protestantes evangélicos había ayudado a la victoria de Donald Trump. Bueno, este hombre no había entendido nada. Él, como tampoco la gente no sonríe cuando ve un rótulo en una iglesia norteamericana que dice evangélicos no protestantes. Y dices, ¿pero cómo? ¿Pero no eran todos malos luteranos, protestantes y malas personas? Bueno, claro, evangélico no protestante es una etiqueta muy clara. Es la nueva religión americana que no tiene nada que ver con el protestantismo y que no tiene nada que ver, sobre todo, y es lo peor, con ese concepto sociológico de sociología de la religión que en este país estudió Raymond Panikkar y poca gente más, de la religión americana. La religión americana es la que permite que el presidente, después de su juramento en el Capitolio, diga God bless you, God bless America, y que esta expresión no le moleste a nadie. ¿Por qué? Porque en la religión americana, que no es ninguna religión concreta, la evocación a Dios es la misma evocación que la de la poesía de Antonio Machado. Es una evocación a un principio, a una aspiración, a un deseo, incluso si queréis a una nostalgia de trascendencia, pero no es algo que se va a imponer para que los unos gobiernen a los otros. Yo creo que sí, que efectivamente la dilución de la religión americana, que es la que permite, por ejemplo, no la dilución, sino la existencia de la religión americana, que en la toma de posesión de Barack Obama, en la National Cathedral de Washington, se celebrara un oficio en el que hablaron representantes de 5 religiones. 2 judíos, porque, no sé, unos no podían representar a los otros, unos conservadores, otros liberales, pero los demás dijeron, bueno, si vosotros sois así, os dejamos 2, de 5, 2.
la presidenta de la Sociedad Islámica de los Estados Unidos, habéis oído bien, la presidenta de la Sociedad Islámica de los Estados Unidos, que hizo un discurso precioso, y 2 confesiones más. Y hablaran en un acto ecuménico en paz y armonía, absolutamente incompatible con los enfrentamientos tremendos que sacuden hoy a la sociedad norteamericana. Porque la vieja división entre los demócratas y el Great All Party, el Partido Republicano, sí que era una separación, pero era una separación convivencial, en donde podían ganar unos o perder otros, en donde uno podía decir más o menos en broma, no soportaría que mi hija se casara con un republicano. Pero bueno, si se producía, acababa yendo todo el mundo a la fiesta. La división actual entre la coalición alrededor de los demócratas y el partido de Donald Trump, que ya no es el Great All Party, y el partido es tan brutal que nos da como ejemplo el extraordinario peligro que para las sociedades supone dividirse en grupos que no se hablan los unos con los otros. Y esto nos debería ayudar a reflexionar sobre cuál es el futuro que queremos construir. Y ese futuro que queremos construir, hablando de estos temas que se me han cruzado en el inicio de mi intervención, yo lo simbolizo en la capilla de la Universidad de Chicago. La capilla de la Universidad de Chicago es una catedral enorme, construida por Rockefeller, pagada por él, y como quien paga manda, él estableció que en ese centro no podría nunca defenderse un dogma sobre otro, sino que en la búsqueda de la trascendencia o en la búsqueda de la ciencia o en la búsqueda de la excelencia, porque la catedral es utilizada para todo tipo de actos académicos, debería prevalecer la firmeza en las ideas, pero la suavidad en las formas. Y esto queda transformado en un templo en el que nadie se siente a disgusto. Y yo creo que es el enorme mérito que tiene ese templo en la Universidad de Chicago, y que es muy propio de una universidad que tiene que ser centro de la unión de personas que piensan distinto, pero que quieren relacionarse con otras personas que no piensan como ellos para hacer avanzar el conocimiento, la sabiduría y la ciencia. Este espíritu es el que, de alguna forma, iluminaba las líneas que escribí como contribución a este libro, Liber Cogitatio, impulsado por Andrés. No sé si en la presentación de mi ponencia u otro día yo señalé que mi sueño era que el siglo XIX había sido el siglo de la libertad, el siglo XX había sido el siglo de la igualdad, y si lo pensamos, en el siglo XIX la libertad se consigue a base de reducir las potestades del poder, de fijarle límites al poder. Y el liberalismo histórico es precisamente esto, una defensa de los inermes, de los más débiles, frente a los abusos del poder. El poder vive de forma prácticamente ilimitada desde los orígenes de la historia, con momentos muy interesantes que ahora no podemos tratar: la humanización del poder en Egipto, el descubrimiento de la filosofía en Grecia, la entronización del derecho en Roma. Es igual, pero hasta el XIX la libertad no pasa a ser
un valor compartido. Antes comentaba que tengo, este año no, pero otros años, he tenido un grupo de alumnas de un determinado país muy importante en el mundo que desconocen completamente el significado que puede tener la libertad. Conocen perfectamente lo que es la eficiencia, la eficacia, los resultados, los beneficios, la producción, las nuevas tecnologías. Pero la libertad es un valor ajeno, con lo cual tenemos una parte del mundo en donde todavía tienen que descubrir la libertad. Están en el 19. Por eso es tan evocadora la mención del doctor Del Pozo a la Ilustración, porque cuando algunos autores se permitían criticar a la Ilustración y sus excesos, la realidad es que deberíamos aspirar por lo menos a quedarnos como estamos, pero si realmente queremos progresar deberíamos aspirar a redescubrir ese sapere aude de Kant que hoy no está en absoluto de moda. A la gente le encanta no atreverse a saber. Se atreven a saber aquello que les interesa, que está vinculado a sus aspiraciones profesionales, sin tampoco un excesivo espíritu de sacrificio. Pero bueno, saber lo imprescindible para saber mucho de algo y poder vivir de ello. Pero el atreverse a interrogarte, a saber, el atreverse a dudar, que está en la base del ejercicio de la libertad, es una asignatura pendiente en demasiados sitios, incluido en nuestro entorno más próximo. En fin, si yo era optimista porque pensaba que el 19 había sido el siglo de la libertad y la libertad no es un valor adquirido, cuando llegamos al 20, el 20 es el siglo de la igualdad, muy especialmente después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, con la creación del Estado del Bienestar y casi 3 décadas después, o un poco más, en España, que es este retraso que llevamos en todo, ¿no? El Código Civil francés es de principios del 19 y el nuestro es de finales del 19. La revolución social en Europa Central es en 1848 y en España es en 1868. Las dos fracasan, pero las dos envían un mensaje hacia el futuro y el nuestro llega 20 años tarde. Pues el siglo XX, sin embargo, sí es un siglo de libertad. Pongamos como ejemplo el acceso de las nuevas generaciones a la universidad. Se produce en unas condiciones, con unas cifras y con una proporción de la sociedad que jamás se había visto. En la propia ciudad de Barcelona, pensemos que todas las facultades estaban en el edificio histórico y además el Instituto de Enseñanza Media, y debía quedar sitio. Y ahora tenemos 60 universidades públicas y bueno, no me sé exactamente la estadística, pero un montón. Y tenemos millones de estudiantes, ¿no? Esta es una prueba de que la igualdad es un fruto del siglo XX que no debería ponerse en peligro en el XXI, pero tuvimos aquellos 2 grandes momentos, ¿no?, de Ronald Reagan y de la señora Thatcher, que dijeron esto de ser iguales que se lo gane cada uno y el Estado se retira de esta función. Luego esto influyó tremendamente hasta el extremo de que yo hago una vez al año, le pregunto a mis alumnos cuál tendría que ser el tope de tipo de gravamen en el impuesto sobre la renta, y cada año es más bajo. Y entonces yo les digo, pues miren, cuando yo estaba en esta aula y el profesor nos decía que el tope de renta y patrimonio era 70%, chillábamos protestando diciendo que era poco. Entonces me miran y no se lo creen, pero os aseguro que era así. Hay este cambio, ¿no?, en la valoración de la igualdad. Y bueno, no estoy defendiendo los aumentos fiscales ni las disminuciones, porque me he pasado la vida explicando que lo importante es qué haces con ese dinero, qué políticas públicas haces, y que eso es lo que justifica
la existencia del impuesto. Pero bueno, en esos momentos de optimismo que yo pensaba que el XIX era el siglo de la libertad y el XX el siglo de la igualdad, pensaba, auspiciaba, el XXI ha de ser el siglo de la fraternidad. La fraternidad, efectivamente, como ha dicho el doctor Del Pozo, hay un momento que se considera la hermana menor de las otras dos, una hermana fea, y incluso cuando en 1989 se inaugura en Montjuïc el monumento a Francesc Ferrer i Guàrdia, hubo un debate un año antes que repetía el debate que se había producido en el año 31. En el año 31 la Lliga se opuso a recordar a Ferrer y los radicales y Esquerra Republicana estuvieron a favor. Pues en 1989 Convergencia y el Partido Popular se opusieron a recordar a Ferrer y fue esencialmente el Partido Socialista, pero dentro del Partido Socialista fueron dos mujeres, Marta Mata y María Aurelia Capmany, que con una extraordinaria valentía defendieron el monumento a Ferrer. Pues bien, el ayuntamiento le encargó a María Aurelia que escribiera el texto que va en la base del monumento, y yo fui un día a comer con ella para que me contara qué había escrito. Y entonces ella evocaba en la frase la libertad y la igualdad y no la fraternidad. Entonces le dije, ¿a ti qué te parecería si aquí le añadiéramos fraternidad? Y entonces me dice, es que ya no está de moda, ya no está de moda. Y entonces bueno, utilicé os lo confieso así, confidencialmente a vosotros, utilicé un argumento que venía del día que conocí a María Aurelia, que fue en una comida en el Gran Café con el gran maestre de la entonces Gran Logia Súbrica Española, que era Roger Lebeder, ella y yo, y entonces estuvimos hablando de francmasonería y María Aurelia dijo, ¿sabéis por qué me llamo Aurelia? No, es que mi padre se llamaba Aurelio. Bueno, es lógico. Dice, pero ¿sabéis por qué mi padre se llamaba Aurelio? Dice, porque mi abuelo leyó una novela titulada Un masón llamado Aurelio, que le gustó tanto que se lo puso a su hijo. Bueno, pues entonces saqué esta anécdota de la vida de María Aurelia, entonces le hizo gracia y al final acabó poniendo fraternidad y aquí está en el pebetero, aparece la palabra fraternidad. Pero solo el hecho de haber tenido que utilizar las armas del sentido del humor y de la vocación histórica para recuperar la fraternidad ya te dice que es una palabra que ha estado demasiado tiempo en crisis. Y que, sin embargo, el libro que hoy presentamos reivindica y recoge en diversos momentos. Pero la fraternidad, sin embargo, no está caracterizando este siglo XXI, sino que más bien se están configurando nuevos polos de poder global susceptibles de enfrentarse los unos con los otros. O diversos polos de poder global donde no estaremos nosotros los europeos susceptibles de llegar a acuerdos que no nos gusten nada. Y por tanto, tendríamos que estar más preocupados sobre el mundo que queremos construir y cuál es la aportación. Y no vamos a poder hacer la aportación desde el 22 arroba de Barcelona. Vamos a tenerla que hacer desde una instancia que sea capaz de influir decisivamente en la construcción de un mundo mejor. Pero es que además nos empeñamos en hacer cosas mal, ¿no? El trágico resultado de las inundaciones en Valencia demuestra que no aprendemos, porque se ha vuelto a inundar un territorio que se inunda siempre. Como no lo sabíamos, vaya sorpresa. Y había casas construidas en rieras y no lo sabíamos. Mirad, ahora no es que quiera traer el agua a mi molino, pero ¿por qué no se
inundó la ciudad de Valencia, porque había habido una inversión en otra época, si queréis, pero hubo una inversión que previó esto. ¿Por qué no se inundaría casi nunca Barcelona? Porque durante 30 años hemos estado invirtiendo en la canalización subterránea de las rieras y en los depósitos de aguas pluviales que luego sirven para regar. Yo vivo al lado de la Facultad de Derecho y detrás está el depósito de aguas pluviales más grande de Barcelona. Y la verdad es que el día que se inauguró recibí una invitación a la fiesta que se hizo dentro del depósito y desgraciadamente no pude ir, ¿no? Y me tuve que conformar con unas fotografías. Pero es un espacio que es mucho más grande que el depósito de agua que hicieron los romanos en Estambul. Pero es la misma idea. O sea, no hay que inventar muchas cosas. Están ahí y nos empeñamos en no hacerlas. El hecho de que en Barcelona exista toda esta infraestructura subterránea que no da ningún voto, que nadie ve, que nadie sabe que existe, que los que un momento lo supieron luego lo olvidan, pero es el resultado de una determinada forma de invertir en la ciudad y en la ciudadanía, una determinada forma de utilizar correctamente los impuestos. Y en otros lugares o en otras opciones no lo hacen y el precio que acabamos pagando es terrible. La guerra y la paz. Yo me atreví en mi artículo a hablar de los senderos que pueden seguirse para la construcción de la paz y creo que hoy no me voy a atrever. Creo que este es el reto tan terrible que estamos viviendo y con el que nos acostumbramos a vivir. 2, 3, 4 semanas después de que empezara la guerra de Ucrania, una señora vinculada a la política catalana pues recibió una llamada pidiéndole que acogiera a una profesora y a su hija en casa como refugiados. Y fue antes de que nadie tuviera refugiados en casa, ella ya lo tuvo y yo fui a cenar con ella unos días después. Y entonces había invitado a algunos amigos y los momentos de riesgo de aquella conversación fueron cuando alguien le decía, bueno, ¿y ahora cómo te lo vas a organizar? Y ella decía, ¿cómo? Yo no me voy a organizar nada, yo vuelvo la semana que viene. Y entonces todo el mundo se concienciaba un poco de que aquello era una situación, se concienciaba, no, todo el mundo veía que ella no podía creerse lo que estaba ocurriendo y que se iba a solucionar en muy poco tiempo. Y los demás veíamos que aquella era una situación difícil, que había que ayudar, y la gente ayudaba con ropa, acogiendo a la gente en casa, con muchas cosas. Bueno, ahora todo el mundo ha olvidado a los ucranianos en el exilio, ¿no? Y lo que está ocurriendo en Gaza. ¿Qué esfuerzos hacemos para no verlo? Para no ver las cifras de muertos. Y fijaros que no he puesto ninguna bandera, pero sí en Ucrania, clarísimamente. Pero aquí la situación es demasiado complicada, pero lo que está claro es que está muriendo más gente de la que nos podemos ni imaginar en otros conflictos. ¿Cuál es la solución para la paz? Pues desgraciadamente yo no tengo la solución, pero reflexionando en voz alta se me viene a la cabeza una idea que me parece terrible, que es un mundo en donde dialoguen Moscú, Pekín y Washington es capaz de imponer una paz rápida en donde dejará de morir gente. Y sin embargo, este escenario me parecería ideológicamente, personalmente, filosóficamente, como europeo,
un horror, pero dejaría de morir gente. Y a lo mejor es lo que veremos en los próximos meses. Y Europa, pues ni está ni se la espera, ¿eh? Y esto es algo en donde también deberíamos, desde el libre pensamiento, reflexionar. No para llegar a una conclusión u a otra, solo para ser capaces de aportar algo a la situación en la que nos hallamos. Yo creo, y voy terminando, que hemos de ser capaces de desarrollar políticas públicas inteligentes y que estas políticas públicas inteligentes deberían ir acompañadas de análisis económicos serios. Porque ¿cuántas veces estamos viendo que soluciones que parecen políticamente milagrosas generan efectos económicos contrarios y, por tanto, mayor sufrimiento? Y limitar el precio de los alquileres o congelarlos, esto ya lo hizo el franquismo. Y en fin, cuando estaban a punto de caerse todas las casas por falta de inversión, un ministro que se llamaba Boyer tuvo que liberalizar el mercado y las casas se reconstruyeron. O sea, alguien tendría que leerse a los economistas, incluido el doctor Tugores, antes de tomar decisiones que parecen muy populares, pero que son realmente contradictorias. Lo único en lo que en estos momentos, ¿no?, creo con firmeza es en que el esfuerzo que deberíamos hacer desde el libre pensamiento se resume en una frase que Patricia Planas ha repetido con frecuencia y ha titulado algunos de sus artículos. Deberíamos conseguir la conversión de la mirada. Es decir, hemos de ser capaces de mirarnos de otra manera los unos a los otros. No los que estamos aquí, que siempre nos miramos bien. Mirar a nuestros conciudadanos del mundo de otra manera, ser capaces de mirarles a los ojos. Descubrir que lo que nos une es mucho mayor que lo que nos separa. Fijaros, han criticado a Kamala Harris por mil cosas, ¿no? Pero su discurso de despedida está lleno de buenas ideas, incluida esta. Lo que nos une es mucho más que lo que nos separa. Otra cosa es que nadie la vaya a entender a estas alturas de la historia, pero esta debería ser la idea que la educación en todos los países del mundo transmitiera. Convirtamos nuestra mirada para descubrir que el otro es igual que nosotros. Y eso puede abrir la puerta a la concepción de la laicidad como un valor universal, de la laicidad como la capacidad de vivir juntos, como la capacidad de no poner barreras para poder crear una sola comunidad universal y no miles de microcomunidades que no se hablan entre ellas. Y libre pensamiento, como esta opción humanista de no estar sometido a dogmas impuestos, y laicidad como espacio en el que vivir juntos se llaman mutuamente, el uno a la otra al uno, en el sueño, y esperemos que quizás algún día en la realidad, de avanzar hacia un mundo del que podamos sentirnos más satisfechos. Muchas gracias. Gracias, doctor Pont. Bueno, y para el broche de oro de la presentación de este libro en la mesa, no existe igualdad si no existe un equilibrio económico. El doctor Tugores participó en una ponencia en el Club Liber Cogitatio que tituló Globalización en tiempos de policrisis. Yo me pregunto si en lo que ha transcurrido el tiempo desde que él
desarrolló la conferencia hasta ahora, él se refería en aquel momento a la trampa de Tucídides, que creo que hoy está más presente que nunca con el retorno del neomercantilismo, y hoy merece, desde el libre pensamiento, un análisis rigurosamente independiente y libre, y para eso nadie mejor que el rector Tugorria. Rector, tenés la palabra. Bien. Muchas gracias. La verdad es que si tuviera que ser justo en el capítulo de agradecimientos, agotaría el tiempo razonable que tengo disponible. Me emociona volver a estar en este edificio de IL3. Recuerdo al final de mi mandato como rector cuando los antiguos propietarios, los ingenieros, nos lo enseñaban y nos lo ofrecían para comprarlo, cosa que hizo mi sucesor y inmediatamente nombró al doctor Pont como primer director general. Por tanto, gracias por el trabajo excelente hecho desde entonces hasta actualmente con Guillermo Íñiguez, que ha continuado de forma con la majestuosidad y calidad que evidencia esta sala, cuyo aspecto es muy diferente del que tenía en su momento, cómo las cosas se han ido haciendo. Las cosas se han ido haciendo bien. También muchas gracias, Andrés, por haberme invitado a participar en su momento en aquella ponencia tan agradable en la Costa Brava, y luego pues por la invitación a compartir este acto con unos componentes tan destacados con los cuales he compartido másteres y aventuras universitarias, y en particular con el doctor Pont, con el cual he compartido intrigas y conspiraciones, algunas de las cuales han dado frutos que más allá de las palabras quedarán para la posteridad. Yo les animo a que visiten el hall del edificio histórico de Plaza Universidad, y allí nada más entrar a la mano derecha hay una placa cuya redacción tú y un par de colaboradores gastasteis una larga noche en redactar, y que tiene que ver con los temas que hoy tratamos: la importancia de la libertad y la capacidad de la sociedad para superar injusticias, y el compromiso que las instituciones, la universitaria en general y la sociedad ilustrada en general, pues tenemos que asumir al respecto. Yo creo que aquella placa es un recuerdo de la obra de gobierno de la cual estoy especialmente satisfecho, y tú fuiste el inspirador y casi el redactor y amanuense del texto que figura para siempre en las paredes del edificio de Plaza Universidad. Bueno, entrando ya en el tema, pues para mí es especialmente agradable, un honor, estar invitado a participar haber participado en este libro, en cuyas aportaciones el mensaje básico es la fuerza motriz, la potencia del libre pensamiento, traducido desde la época de la Ilustración, finales del 18, en el trinomio libertad, igualdad y fraternidad, y lo que intentaré comentar en los próximos minutos, y un poco también enlazando al final con lo que ha comentado de mi artículo Andrés, pues es un poco básicamente intentar ver hoy en día la vigencia de este tipo la vigencia del libre pensamiento para resolver o para afrontar al menos las enormes dificultades que tenemos en la actualidad. Libertad, igualdad, fraternidad. Libertad, el papel del liberalismo. Hoy en día a veces tiene todavía mala prensa en algunos ámbitos hablar de liberalismo, sobre todo si se le pone delante lo del neo y todo esto, pero permítanme que, ahora que estoy recién jubilado y por tanto afloran a mi mente, no sé por qué mecanismo psicológico perverso, recuerdos de mi lejana juventud, he recordado que cuando llegué como estudiante a la universidad, era octubre de 1970, matriculado en Derecho y en Económicas, el primer libro que tuve que comprar para la asignatura de Derecho Político, Jordi Soletura, Miguel Ángel Aparicio, gente tal, fue un libro de Harold Lasky que se llamaba El liberalismo europeo. Lo fui a comprar, no había cooperativas universitarias, lo fui a comprar a la librería que tenía Fondo de Cultura Económica en la calle de Buenos Aires. Era la primera vez casi que bajaba yo del Colegio Mayor en Pedralbes al centro de Barcelona, como calle Buenos Aires, centro, pues ahora sí es céntrica, pero en aquella época estaba cerca de la periferia. Comprar un librito muy pequeño, de los pocos libros que me han acompañado en las sucesivas mudanzas que he hecho a lo largo de mi vida en Barcelona. Y este libro, El liberalismo europeo, allí descubrí la potencia de cómo las ideas liberales habían sido un factor de progreso y cómo libertad, igualdad y fraternidad habían servido para arramblar, como ya se ha dicho antes, los dogmas, los corsés, la esclavitud que suponían las cerrazones mentales de origen religioso, político, sectario, dogmático.
finales del XVIII con la Ilustración, como se decía ahora, el siglo XIX es la era de una libertad laboriosamente conquistada. Este liberalismo europeo fue una fuerza motriz de progreso realmente espectacular, realmente insólita. Y no lo dice. Y Harold Lasky, quiero destacar, insistir en el autor, porque Harold Lasky no es un autor de lo que hoy llamaríamos neoliberal. Fue incluso presidente del Partido Laborista británico en los años 40, uno de los teóricos más influyentes en este partido en la primera mitad del siglo XX. Pues un socialista, un laborista tan destacado como Harold Lasky nos insiste en que, más allá de lo que pasará después o más allá de las interpretaciones que luego se han hecho de las ideas liberales, el liberalismo europeo, siglo XVIII, siglo XIX, fue un ariete para arramblar con cerrazones mentales, religiosas, políticas, dogmáticas, para eliminar el antiguo régimen y avanzar hacia la ampliación de derechos y la democracia. También del poder de la libertad, permítanme que cite una referencia que tampoco será sospechosa de ser muy de derechas, y es una frase que dice como el liberalismo, a principios con la Revolución Industrial, ha generado, leo literalmente, entre comillas, energías productivas mucho más grandiosas y colosales que todas las pasadas generaciones juntas. Energías productivas, capacidad de generar riqueza más grandiosa y colosal que todas las antiguas generaciones juntas. Esto lo permitió la liberalización económica que propició la primera revolución industrial. ¿Quién hace este elogio enorme del capitalismo incipiente, de las fuerzas del mercado? Este texto está sacado del Manifiesto Comunista de Marx y Engels. Está sacado del Manifiesto Comunista de Marx y Engels. Luego critican lo que tienen que criticar, pero el reconocimiento de la potencia que supone la libertad para abrir fuerzas económicas, para generar riqueza y, sobre todo, como he dicho refiriéndome al libro de Lasky, para superar bloqueos, cerrazones, oprobios, cárceles mentales de planteamientos religiosos, políticos, dogmáticos, esto es algo que nunca debemos olvidar. La libertad es muy potente, pero la libertad, ya lo sabemos, genera asimetrías, genera desigualdades, ya se han hecho referencias, genera fricciones sociales de importancia, con lo cual la libertad solo tiene sentido, como nos decían ya en el siglo XVIII, si va en conjunción con la igualdad y la fraternidad. Son un trinomio indivisible y flaco favor hacen a las ideas de libertad los que solo quieren centrarse en este término, olvidando la igualdad y la fraternidad, que forman parte de un trinomio absolutamente indivisible. Por cierto, como le he mencionado al autor, a Joan Manuel del Pozo, cuando me ha comentado antes de empezar que tenía que ausentarse, le recomiendo vivamente en el libro el capítulo escrito por el doctor del Pozo sobre la noción de fraternidad. Si lo he dicho a él y si lo digo a ustedes, la noción de fraternidad es la noción, el patito feo aparecido de este trinomio, pero es una noción fundamental y el doctor del Pozo la disecciona de una forma brillante. Dado mi origen de economista, me permitirán que haga una comparación que quiere ser un elogio con la noción de fraternidad, tal como analiza el doctor del Pozo, con la noción de empatía, tal como la analiza el padre de la economía liberal, Adam Smith. Adam Smith tiene mala fama en algunos ámbitos por ser el padre del liberalismo económico, por decir que el egoísmo es el motivo que conduce a los sectores económicos a tomar decisiones. Este es el Adam Smith de 1776, del libro La riqueza de las naciones. En 1759, el profesor de filosofía política Adam Smith publicó su primer libro, y para muchos el más importante, La teoría de los sentimientos morales, en que, lejos de pregonar la importancia de la codicia, lo que pregona es la importancia de la empatía, de la capacidad de reconocernos. Eso sería una versión de lo que luego se denominó fraternidad. Me ha congratulado ver que en su primera intervención el doctor Carcio mencionaba la palabra empatía, porque al final fraternidad, la empatía del Pozo de Adam Smith, pues son ideas que creo que son potentes, es potente recuperar. Trinomio, libertad, igualdad, fraternidad. John Maynard Keynes, el economista más importante del siglo XX, acuñaba otro trinomio parecido, no igual, pero parecido, cuando dejó escrito en los duros años 30, en plena Gran Depresión del siglo pasado, que el trabajo fundamental de los científicos sociales era reconciliar la libertad individual con la eficiencia económica y con la justicia social.
La pregunta, como siempre, es ¿cómo? ¿Cómo se pueden reconciliar libertad, igualdad, fraternidad? ¿Cómo se pueden reconciliar eficiencia económica, libertad individual y justicia social? Al menos en las sociedades occidentales, desde hace un par de siglos, el mecanismo de respuesta para conseguir todo esto ha sido la democracia. Ha sido la democracia. Recuerdo, en esta línea de nostalgia que uno tiene cuando se jubila, que en una de las primeras clases que recibí como alumno en la Facultad de Económicas, a finales de 1970, un profesor muy querido me decía que nos explicaba a los alumnos que entre el mercado y la democracia son mecanismos que funcionan bien combinados. En el mercado la gente vota con el dinero que tiene, en la democracia la gente vota cada uno con un voto. Las desigualdades en el poder adquisitivo más o menos se pueden contrarrestar con las políticas públicas que han sido reivindicadas gracias a que iba a decir un hombre, un voto, perdón, una persona, un voto. Por tanto, la democracia ha sido el mecanismo de reconciliar estos trinomios. Una democracia que ahora está amenazada. En bastantes de las aportaciones al libro que hoy presentamos se habla precisamente de los riesgos que tiene hoy la democracia bajo diferentes amenazas, populismos, polarizaciones, tecnocracias y otras espadas de Damocles que penden sobre lo que tanto ha costado articular. Últimamente, ya no hace falta insistir, cómo los maniqueísmos empobrecedores destrozan casi el debate público de una forma espantosa, de una forma empobrecedora. Uno podría pensar que algunos acontecimientos dramáticos, como las recientes inundaciones en Valencia, servirían para que la sociedad se uniera. Y si ponemos los medios de comunicación, están dedicando más tiempo al ping-pong de si la culpa es tuya, la culpa es mía, que realmente a lo que se está haciendo para afrontar una situación dramática. El maniqueísmo, la polarización, es capaz de empobrecer absolutamente y de generar una ineficiencia que es todo lo contrario de lo que la sociedad reclama para afrontar este tipo de cuestiones delicadas. Por ello es importante superar los maniqueísmos, superar las polarizaciones, al menos crear espacios de diálogo compartido, pese a las discrepancias. Y me atrevería a decir, la importancia de tener espacios compartidos para el diálogo es especialmente importante cuanto mayores son las discrepancias. Si se niega esto, si se niega la posibilidad, la necesidad, la conveniencia de articular espacios de diálogo, y parece que últimamente algunos lo están negando, volveríamos a las cerrazones morales, sociopolíticas, ideológicas, dogmáticas, de las cuales nos permitió escapar la Ilustración hace más de 250 años. Bueno, pues, hay optimismo. En el libro hay algún capítulo en el cual se llama la atención, se hace autocrítica al riesgo de sentirnos reconfortados por reunirnos solos con lo que opinan lo mismo que nosotros, y se reconoce que es necesario tener en cuenta todas las opiniones y que pretender que nosotros somos los buenos y en nuestra tribu estamos todos muy confortablemente reunidos mientras el mundo funciona por otros parámetros es a medio plazo suicida. Por eso quiero insistir, quiero destacar en quizás una de las cosas más importantes que aprendí hace mucho tiempo de Jean-Francois Pont. Te lo he dicho no sé cuántas veces, pero realmente es algo que solo por esta enseñanza que me transmitiste habría valido la pena las largas interacciones que hemos tenido. Cuando estábamos en fases álgidas de conspiraciones universitarias y había muchas peleas y candidaturas y rivalidades, Jean-Francois Pont me comentó una vez, y además lo aplicamos, que era importante, cito literalmente, limitar el alcance de los desacuerdos. Limitar el alcance de los desacuerdos. Por importantes que sean las desavenencias, no podemos permitir que éstas contaminen como una gangrena todos los temas. Hay temas en que tenemos que ponernos de acuerdo, que son básicos, que son fundamentales. En su contribución, en el artículo que ha escrito el doctor Pont para el libro, hay referencias a que determinados espacios, como los que él ha mencionado, son, leo literalmente, entrecomillado, espacios para diálogos casi imposibles, espacios para diálogos difíciles. Estos espacios en que uno se puede encontrar, pese a las discrepancias en las cuestiones de fondo, son especialmente hoy más importantes que nunca. Ya lo ha dicho él en su intervención, pero querría destacarlo. Algunos analistas del mundo global de alto copete, como
Rodrik o Stiglitz, han articulado un poco lo que sería la versión global de tu idea, la necesidad de que una gobernanza complicada de este mundo global complicado requiere precisamente esto, diseñar o reconocer que hay algunas cuestiones en las cuales las grandes potencias tienen que ponerse de acuerdo y otras en las que ya se pelearán lo que haga falta por la hegemonía. Una de ellas, la que ha mencionado el doctor Valdivia, el tema de la degradación del medio ambiente. Oye, podemos pelearnos por si los aranceles que pondrá la nueva administración Trump serán del 10, del 20 o del 100%. Podemos pelearnos si las mercancías o los capitales tienen que entrar con más facilidad o menos facilidad. Podemos pelearnos, podemos discutir. Pero oye, la degradación medioambiental pasa las fronteras sin pedir permiso. O como vimos en la pandemia, igual volvemos a ver dentro de poco, los virus pasan las fronteras sin necesidad de pedir permiso. Por tanto, necesitamos espacios de cooperación. En el ámbito global se dice, para articular la provisión de bienes públicos globales, salud global, protección, evitar la degradación medioambiental global, y la economía circular es una apuesta importante al respecto. Y luego, pues bueno, que la configuración de estos espacios de diálogo sea compatible con que en otras cuestiones, pues bueno, pues cada uno tiene sus propios intereses y ya veremos a dónde llegamos. Que en cualquier caso la conformación de estos espacios de bienes públicos globales compartidos se haga con la presencia de todos los actores, incluida la vieja Europa, y reconocer, como ha dicho con crudeza, pero tan crudeza como a verdad el doctor Pons, que si no hacemos los europeos las cosas bien, nuestros puntos de vista van a ser absolutamente relevantes en este tipo de acuerdos, pues también es un tema que sería una derivación que hoy nos llevaría demasiado lejos, pero no quiero dejar de mencionar. Como ya se ha dicho, mi modesta contribución, el artículo que he escrito, resultado de la conferencia impartida el verano del año pasado, para el libro, contrapone dos formas de resolver problemas. Un poco la idea es muy sencilla. Problemas a lo largo de la historia de la humanidad siempre ha habido y siempre habrá. Lo que pasa es que a veces los solucionamos bien y a veces los solucionamos mal. Y en mi texto contrapongo la forma desastrosa en que la humanidad salió de la Primera Guerra Mundial, con el Tratado de Versalles, que no fue un tratado de paz, sino un tratado de venganza, que fue un tratado de resentimientos, que el Tratado de Versalles es todo lo contrario de la fraternidad. Si hay que poner un contraejemplo de lo que no es fraternidad, es el Tratado de Versalles, que cerró en falso la Primera Guerra Mundial, y el resultado de cerrarla en falso fue que, bueno, 10 minutos después teníamos la Gran Depresión y 20 minutos después, 20 años, ya me entienden, en tiempo histórico, teníamos la Segunda Guerra Mundial. El Tratado de Versalles fue una forma de salir en falso de la crisis y que llevó a una década, los años 1920, que se parecen demasiado a los actuales. En los años 1920, en muchos países, entre ellos los europeos, la polarización social y política aumentó, las desigualdades aumentaron, los conflictos políticos entre lo que hoy llamaríamos extrema derecha y extrema izquierda se acentuaron, y al final el resultado fue que, bueno, es previsible en estas situaciones, cuando hay confrontación, que pierden todos, como todos perdimos con la Gran Depresión y todos perdimos con la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, el no hacer caso a los principios de libertad, igualdad, fraternidad nos condujo al desastre del llamado periodo de entreguerras, una salida en falso propiciada por el insensato Tratado de Versalles, la antítesis de lo que debe ser la fraternidad. ¿Quiere esto decir que hemos de ser irremediablemente pesimistas? No. Tras la Segunda Guerra Mundial habíamos aprendido algunas lecciones. Tras la Segunda Guerra Mundial articulamos soluciones modestas, acuerdos de Bretton Woods, los gobiernos asumieron responsabilidades en materia de estabilidad macroeconómica, las políticas keynesianas, los gobiernos asumieron responsabilidades en materia de protección social, lo que hoy llamamos el estado del bienestar, y gracias a estas ideas, gracias a esta salida más sensata de la Segunda Guerra Mundial, fuimos capaces de encarrilar a lo que ha sido a nivel mundial el periodo de crecimiento más largo, no de la historia del siglo XX, sino de la historia de la humanidad. Las décadas maravillosas, las décadas prodigiosas de los años, sobre todo final de los 50, 60 y 70. Aquí en España estábamos con otros líos, pero que a nivel mundial han sido la época de más rápido crecimiento de la historia de la humanidad. Si antes hablaba del trinomio libertad, igualdad, fraternidad, nunca estuvimos tan cerca de esto como tras la Segunda Guerra Mundial en las décadas siguientes. Nunca estuvimos cerca del otro trinomio que menciono explícitamente en mi artículo, que es el trinomio entre una razonable libertad política, una razonable prosperidad económica y un razonable estado del bienestar, de protección social. Claro, la pregunta que me hacía en la conferencia, la que está en el texto, es, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? En la actual situación de crisis financiera, de guerras comerciales, de pandemia, de invasiones, de luchas por la geopolítica, ascensos de líderes autoritarios a
al poder, pues en este escenario, ¿qué estamos más cerca? ¿De salir de las dificultades actuales de la forma insensata con que salimos de la Primera Guerra Mundial, o de articular soluciones sensatas como fuimos capaces de salir de la Segunda Guerra Mundial? Si hiciéramos una encuesta, lamentablemente creo que la mayor parte de la gente opinaría que estamos más cerca de una salida insensata que de una salida sensata, pero estamos aquí precisamente para ver qué se puede hacer para evitar este resultado. El doctor Carcio, cuando hace pocos minutos me presentaba mi intervención, sugería decir, bueno, ¿y hoy qué diría? Esto es lo que escribí y lo que pronuncié en la conferencia en el verano del 2023, hoy, finales del 2024, las perspectivas de cambios geopolíticos. En 2025, ¿cuál sería la pregunta? Yo creo que la pregunta, y por tanto la responsabilidad, sería incluso más grave de lo que podíamos pensar hace unos pocos años. Yo creo que el gran reto histórico que tenemos hoy es el siguiente, y es decir, oiga, como también ha mencionado el doctor Pont, desde el principio de los tiempos de la humanidad han dominado los planteamientos autoritarios, lo que en la jerga se llama orden social cerrado. Alguien tenía el poder político, el poder económico, el control de los medios de producción, llámenlo como quieran, e imponía su voluntad a todos los demás, sea el sistema esclavista, sea el sistema feudal, sean los sistemas absolutistas, llámenlo como quieran. Y utilizaban el mundo de las ideas religiosas, tal, para tener al personal controlado. Hace aproximadamente 250 años empezó la Ilustración, que nos permitió abrir un paréntesis, un oasis en la historia de la humanidad. Un oasis en que avanzamos en libertades individuales, con tumbos, avanzamos en democracia, avanzamos en protección social, etcétera, etcétera. Y durante un cierto tiempo, los occidentales complacientes e engreídos llegamos a creer que esto era el final de la historia, que el absolutismo había quedado obsoleto para siempre y que libertad, igualdad, fraternidad, progreso, políticas, estabilización, estado del bienestar estaban instalados para siempre. Ustedes son más jóvenes, unos más y otros menos, pero recuerdo que hace 15 o 20 o 30 años yo participaba en coloquios como economista. Recuerdo uno en la sede de la patronal, el Fomento del Trabajo Nacional, que pregunta típica del público. Dice, oiga, hace 30 años, China dicen que está subiendo mucho, está ascendiendo mucho. Claro, China es una dictadura. Dice, oiga, según las leyes históricas, cuando China alcance una renta per cápita de 10.000, 15.000 dólares, China se transformará en democracia. Habrá la revolución burguesa, la revolución democrática, como ha habido en todo Occidente. Esto preguntaba la inteligencia del país, en España, en Europa y fuera, y en los países occidentales, daba por supuesto que el camino histórico que habíamos seguido en Occidente, de que movilizar las fuerzas económicas y políticas y sociales de la libertad, la igualdad y fraternidad, llevaría automáticamente a una democracia. Hoy estamos viendo todo lo contrario. Hoy estamos viendo que más del 50% del Producto Interior Bruto Mundial se genera en países que no son democracias ni quieren serlo. Que, como comentaba hace un momento el doctor Pons, sin citar países, los alumnos de algunos países muy importantes, cuando les habla de libertad y democracia, dicen, diga, esto es necesario, esto es relevante, esto tiene alguna significación, consideran que son innecesarias. Es más, hay movimientos para que nos intentan convencer de que no solo no son necesarias la libertad y la democracia y los derechos humanos y estas cosas, sino que son contraproducentes y que, por tanto, si se recortan, que tampoco pasa nada. Esta es la auténtica amenaza hoy. Que después de 250 años de las ideas de libertad, igualdad, fraternidad, democracia, estado del bienestar, de repente se instalen unos modelos que vean todo esto como frivolidades occidentales y volvamos a órdenes sociales cerrados y dentro de X décadas, pues bueno, modelos a la asiática o modelos, digamos, de las potencias que emergerán con más hegemonía, para entonces sean los modelos de referencia. Ese es el gran reto que tenemos. Un gran reto complicado por los avances de la tecnología, de la inteligencia artificial, como se ha mencionado. Orwell escribió en 1948 que en 1984, recuerden su famosa novela, sería el control a través de medios informáticos, telemáticos, de la población, de las ideas, de los pensamientos, de los sentimientos. Hemos de reconocer que Orwell se equivocó solo de 40 años, que va a ser 2024, 2025 o 2034, no viene de un año, pero que corriendo el tiempo, un par de décadas más para adelante, al final Orwell tendría razón y la inteligencia artificial, junto con el dominio de países como China, como Rusia, como otro tipo de autocracias, van a dar la puntilla a lo que para nuestra generación ha sido
el logro histórico de haber superado órdenes absolutistas y haber avanzado hacia órdenes abiertos. Voy concluyendo. Ante estos peligros, ¿cuál es la alternativa? ¿Cómo articular un nuevo sistema de Bretton Woods? ¿Cómo retener y consolidar los avances que tanto ha costado avanzar? La respuesta es fácil de decir y difícil de hacer. Yo creo que el libro que hoy presentamos nos lanza el claro mensaje de que la alternativa para retener y consolidar los avances que tanto nos ha costado conseguir pasa por pensar libremente, por razonar críticamente, por razonar y pensar sin complacencias, pensando y actuando con honestidad, con lucidez, pero también con crudo realismo y con pragmatismo. Es decir, aplicando de forma adaptada a esta tormentosa tercera década del siglo XXI los lúcidos mensajes de libertad, igualdad y fraternidad. Hace más de 2 siglos permitieron estos mensajes romper corsés mentales, liberar fuerzas económicas y sociopolíticas. Necesitamos imperiosamente volver a hacerlo. Como se menciona en el libro en varias ocasiones, que esto sea muy complicado, y lo es, que esto sea difícil, y lo es, que esto sea casi imposible, y lo es, no es excusa para dejar de intentarlo. De hecho, es todo lo contrario. A esta tarea tan ingente como imprescindible nos invita, nos concita el libro que hoy presentamos y en el que ha sido un honor participar. Muchas gracias. Gracias, rector. Bueno, yo creo que tras el brillante resumen de broche que ha hecho el doctor Tugores, queda poco que decir. Solo me gustaría hacer 2 referencias. Él ha hecho referencia claramente a la amenaza, de alguna manera, que hay en este momento, que recae en este momento sobre la democracia. Y yo recomiendo fervientemente leer 2 artículos del libro, uno del profesor Quim Brugué, de la Universidad de Barcelona. El doctor Brugué nos habla de las amenazas de la democracia y cómo se está transformando el sistema en un clientelismo político, y también las reflexiones del profesor, el catedrático de esta casa, el doctor Manuel Cruz, que hace referencia a los vaivenes que está sufriendo la democracia y que puede encaminarse a un derrumbe total del sistema. Trasladado 20 siglos atrás, no son distantes, sí son distintos. Los motivos por los que cayó el Imperio Romano, ahora estamos en una situación de punto crítico, sobre todo con estas elecciones que han habido en Estados Unidos, pero no es Estados Unidos. Es Estados Unidos, pero no olvidemos que en Europa el avance de la neo-ultraderecha avanza a pasos agigantados. Y los Milei y los Bolsonaro, que se han apresurado a pedir audiencia con Trump esta misma semana, antes de su propia toma de posesión, quiere decir de que la amenaza es seria. El pensamiento libre se ejercita mediante la racionalización y el método científico. Es, por tanto, una libertad de manifestación, pero con la obligación de entenderse y de comprenderse. Yo hago mucho hincapié siempre en la necesidad de la racionalidad y de la escucha activa. Probablemente por una deformación profesional. Yo era profesor de Psicología Social de la Organización y del Trabajo en esta casa, profesor de Recursos Humanos. Puede parecer desde afuera de que no nos importa necesariamente la igualdad, sino que nos importa mucho más el mercantilismo económico. Pero no hay libertad sin una economía floreciente, sin una economía justa. Lo intentó Marx y Engels. Evidentemente
no voy a defender el posicionamiento de su momento y me arrimo más, como ha dicho el doctor Tugores, a pensar cercano al pragmatismo de lo que debemos ser hoy para defender los valores que se reúnen en el libro. Vamos a dedicar unos minutos, un poco de tiempo, al diálogo, a las preguntas que vosotros queráis hacer a la mesa. Joel, secretario del club y también componente, os arrimará el micrófono a los que queráis pedir la palabra para vuestra opinión o para hacer alguna pregunta a los miembros de la mesa. La palabra está en circulación. Alguno debe animarse. Muy bien. Gracias. A ver, lo último que estaba diciendo el doctor Tugores, pienso que estamos en un momento en el que tendríamos que actuar como se actuó en el siglo XIX, pero la situación de las personas, sobre todo aquí en Occidente, en Europa, es muy diferente de aquella. Cuando el hombre se siente presionado, siente que no tiene nada que perder, es cuando realmente se pone a luchar, porque no le queda otra, porque ya no hay nada que perder. En cambio, hoy en día, creo, es mi opinión, que la juventud no sabe de dónde hemos venido, no sabe qué pasó entonces. Ha nacido ya en un periodo de bonanza, ha nacido en una tranquilidad económica, en un sistema donde hay unos beneficios sociales. Entonces, para ellos, pienso que no es la obligación, no es la última apuesta en la lucha, no. Es simplemente que piensan que esto ha estado aquí toda la vida, que esto ya existía, que esto ha sido siempre así. Entonces, cuando uno no ha vivido, el otro día con la película del 47, pienso que es una película que tendrían que pasar en los colegios para que la juventud y los que no lo saben vieran lo que ha costado defender una lucha, defender unos mínimos. Y claro, como, pues eso, que ya está aquí, pues piensan que ja ho tenim tot fet. Sí, bueno, yo diré alguna cosa ya que se ha mencionado mi nombre, pero es un tema creo que bastante abierto. Yo creo que obviamente no estamos en la situación de no tenemos nada que perder excepto las cadenas, que un poco tiene más capacidad de movilización que cualquier otra cosa. Estamos en lo que comentaba Andrés Carcio en su última intervención, algo parecido a la lenta decadencia del Imperio Romano, en la cual esta decadencia del Imperio Romano se explica por varias razones, entre ellas las que usted ha descrito de forma excelente. Para los creadores del Imperio Romano sabían perfectamente lo que había costado conseguir las calzadas, el aprovisionamiento de materias primas procedentes de las diferentes regiones, imponer un derecho compartido y una moneda compartida que permitiera esta economía circular, y lo que costaba defender todo esto.
bueno, las sucesivas generaciones a partir del siglo III o IV pues empezaron a comportarse como decía usted. Esto es un derecho adquirido, esto forma parte del paisaje, esto se está absolutamente garantizado y por tanto podemos dedicarnos a disfrutar de los dividendos sin reconocer que hay que arremangarse para que todo esto continúe. Y cuando se quisieron dar cuenta, otros grupos sociales con más hambre, que en Occidente, cuando nosotros, al menos cuando iba al colegio, llevaban los bárbaros y que de bárbaros no tenían gran cosa, que sería algo parecido a lo que ahora son las grandes potencias emergentes, con más necesidades, con más ganas de comerse el mundo, que veían lo bien que vivían los romanos y veían el poco valor que daban los romanos a lo bien que vivían, pues decidieron que había llegado el momento de sustituirlos o de relevarlos. Con lo cual, pues efectivamente, tenemos este problema de incentivos. Yo, por ejemplo, en clase, cada vez que tengo la ocasión de explicar, por ejemplo, temas como la integración europea, y cuando los alumnos se permiten frívolamente despacharse contra el proceso de integración europea, pues hay que recordarles que antes de tener la Unión Europea, los europeos nos matábamos en los campos de batalla con más frecuencia que en cualquier otro continente del mundo, y que, por tanto, pues bueno, pues hay cosas que no han estado ahí siempre, que ha costado mucho conseguirlas. Si me permiten una forma un poco drástica de comentarlo, permítanme una anécdota personal. En 2019, no hace tanto tiempo, con mi familia, mi distinguida esposa aquí presente y nuestros 2 hijos, fuimos a Alemania, sobre todo a Berlín. Y aparte de los atractivos turísticos típicos, pues, digamos, los padres impusimos a nuestros hijos 2 visitas. Una de ellas fue a un campo de concentración y la otra fue al castillo de la pequeña ciudad alemana donde Lutero, hace 500 años, en la puerta de la iglesia, colgó, creo que eran las 95 primeras tesis que significaron el inicio de la reforma, de la libertad de pensamiento, de la capacidad de sentir. El futuro que tenemos ahora Europa, hay una Alemania que lo está pasando mal y una Europa que lo está pasando mal, es cómo hacemos las cosas. Si dentro de 30 años nuestro futuro será reivindicar las ideas de libertad de Lutero o acabar en un campo de concentración, no necesariamente físico, pero sí económico y mental, retrocediendo siglos antes de que la Ilustración nos liberara de todas estas cadenas. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias a todos. Bueno, tendré que separar, ¿no? No sé. Gracias a todos por... Yo lo pago, ¿no? Sí. Sobre todo por las reflexiones acerca de la fraternidad, que siempre creo que son muy positivas. Me gustaría hablar de Kropotkin y cuando habla de las ideas acerca del egoísmo o el altruismo como motor de la evolución de las especies, contraposición a otros filósofos que solo veían el egoísmo y por tanto sacaban unas conclusiones sociales determinadas. Él llegó al cooperativismo desarrollando este tipo de pensamientos que son la base de la fraternidad. Pero yo creo que la fraternidad hasta este punto ha padecido, incluso con la libertad y la igualdad, que ha sido la fraternidad de tribu. Es decir, pocas veces hemos conseguido superar dentro de la fraternidad de nosotros respecto a los ellos. Desde los genos a, por ejemplo, la mayor democracia que ha habido en este mundo, ha tenido un instrumento como es la CIA, que hacía todo lo contrario que podía hacer dentro de sus fronteras. Es decir, si dentro de las fronteras de los Estados Unidos podía haber libertad, igualdad y fraternidad, en su medida, la medida que podían hacer en los Estados Unidos, fuera de las fronteras tenían una agencia para hacer todo lo contrario, que le tenían prohibido, vetado su uso dentro de las propias fronteras. Y Europa somos el ejemplo de que hemos desarrollado esto para nosotros, pero no para el resto de continentes. Entonces, mi pregunta que les hago a los 4 es: ¿seremos capaces de desarrollar un concepto de fraternidad realmente universal? ¿No será que el concepto que hemos elaborado adolece mucho el concepto? O sea, la tribu nos impide
que podamos desarrollar esos 3 principios a escala global, porque ya no queda otra manera en la actualidad de desarrollarlos? No lo podemos hacer a escala nacional. A ver, empiezo yo, después le paso la palabra a los compañeros de mesa. ¿Seremos capaces o no? Yo creo que parte de la respuesta la ha dado el doctor Tugores con el ejemplo que ha puesto antes, el del viaje a Berlín y de la transmisión del mensaje a sus hijos. Yo creo que si hoy sus hijos son personas sensatas, maduras, racionales, se debe básicamente a la transmisión educativa que han tenido, fundamentalmente a través del doctor Tugores y de Rocío, pero yo creo que la base fundamental está en la educación. Pero no le confiemos todo ni por casualidad a la escuela pública. La educación forma parte esencial de una responsabilidad personal que tenemos los padres, o los familiares, si queréis. Es decir, esa es la responsabilidad esencial, y transmitir una serie de valores y transmitir una serie de principios y hacerle ver la memoria histórica a las generaciones que vienen detrás, creo que es lo que puede crear una mente sana, un libre pensamiento, y transformar a la humanidad de manera paulatina hacia la fraternidad. Yo sé que en el fondo hay una utopía, lo reconozco que en el fondo hay una utopía, pero parte fundamental de que tomemos conciencia importante de que cada uno de nosotros tiene que, y permítanme otra vez la deformación profesional, hacer terapia personal, hacer autoanálisis. Y no vayamos pidiéndole al médico que me arregle las costillas y a la maestra que sea la responsable de mi educación. No, no, no. Yo soy el primer responsable de mí y de la educación de las generaciones vivientes. Eso es lo que creo que es el factor fundamental para conseguir, en la medida de lo que se pueda, una fraternidad universal. Muy brevemente, en un despacho de abogados y economistas de la ciudad se planteaban hacer un vídeo para Navidad, y la idea que tuvo el autor fue que alguien llama a la recepción del despacho y dice: buenas, soy un cliente suyo, ¿cómo podemos hacer para que acaben las guerras y se construya la paz? Y entonces la telefonista dice: un momento que lo pregunto. Y entonces hay un cambio de escenario y aparecen todos los abogados, todos los economistas vestidos de niño, con pantalón corto y jugando por el suelo, y un mensaje que dice: hemos de ver el mundo con los ojos de un niño, ¿no? Bueno, esto ya se ve que no es una respuesta, sino que es la constatación de la enorme dificultad. ¿Qué es lo que hemos intentado hacer desde el inicio de la Guerra Fría hasta ahora? Tratados de limitación de las máximas posibilidades de destrucción, ¿no? El tratado de no proliferación nuclear, el tratado de no utilización de los cruise missiles, es decir, hemos intentado ponernos de acuerdo en no recurrir a determinados procedimientos especialmente sangrientos. A lo mejor no hay otra vía que profundizar en esto, en a qué cosas pueden renunciar las grandes potencias y con ellas los demás países, y comprometerse entre ellos. ¿Cómo podemos crear no la superación del conflicto de intereses, sino la
la situación en paralelo de la continuidad del conflicto de intereses con la existencia de un núcleo de intereses compartidos que al final eventualmente sería también un núcleo de valores compartidos. Esto no es imposible, ¿no? Porque lo hemos hecho en algunas cosas y tampoco es una situación ideal, no es el reinado de la fraternidad universal, es limitar las posibilidades de autodestrucción y empezar a hallar espacios en los que sea posible el diálogo, ¿no? En la cita que hacía el doctor Tugores de algo que escribí, los diálogos casi imposibles. Pero yo ahora diría, espacios donde fuera posible un diálogo que hoy no es posible. Y probablemente esto genere un avance muy lento hacia la aproximación de las posturas. Pero si no se hace el esfuerzo, entonces no solo no avanzaremos, sino que retrocederemos. Bueno, pues no nos queda más de que agradecer vuestra presencia, vuestra participación. Los que queráis, hay libros a vuestra disposición, se lo pedís a Joel como secretario del club, es el responsable de la venta. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y consideración, pero sobre todo muchas gracias, doctor Tugores, muchas gracias, doctor Pon, muchas gracias, doctor Valdivia. Gracias a vosotros por vuestra generosidad y también por atendernos y la paciencia de estar con nosotros. Muy amables, gracias. Una vez en la facultad de filosofía estuve en el viernes por la tarde y estaba doctorando su director. Para evitar males mayores.